Buenas noches, esto es Radio Tradición. El mundo ha tratado de hacernos olvidar las cosas realmente importantes de la vida. Esta noche nos reunimos un grupo de personas que, lejos de cualquier gloria particular, haremos el intento de recordarle a las personas, a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, lo que realmente importa. Esta noche nos acompaña el Padre Luis Alfonso Márquez Salcido, el señor Luis Hernández, Pedro Tapia y un servidor, César Martínez. Esta vez veremos y expondremos el tema de la gracia. Haremos preguntas importantes como ¿qué es la gracia? ¿Cómo la obtenemos? Incluso cómo la perdemos. Y la primera pregunta que vamos a hacer es ¿qué es la gracia? Si nos puede contestar, Padre, por favor. Sí, la gracia es una cualidad sobrenatural inherente a nuestra alma que nos hace partícipes real, formal, pero accidentalmente de la naturaleza y de la vida divinas. Para entender bien esta definición, vean ustedes a lo que Dios se ha dignado hacer con nosotros. Al hombre lo ha creado de cierta naturaleza, como un ser dotado de sentidos, de pasiones y de un alma espiritual, capaz de conocerle y de amarle a Dios. Esa naturaleza humana la ha elevado sobre su naturaleza. Y ahí está ese orden sobrenatural al que lo ha elevado al hombre por medio de su gracia. Al grado de llegar a ser nosotros hijos de Dios, llamarnos hijos de Dios y en realidad serlo. Entonces, por medio de este primer sacramento que es el bautismo, ahí Dios nos hace sus hijos, hijos adoptivos de Él, y nos participa de su filiación, de su naturaleza. Bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, Pedro? Me gustaría aquí nada más citar las escrituras. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26. Y menciona aquí, diciendo, pues, complementando lo que dice el Padre, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, y a cuantos le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí lo menciona San Juan. Entonces vemos cómo realmente nuestro Señor nos ha dado, por medio de la gracia que obtenemos por Cristo, por la fe en Cristo nuestro Señor, nos eleva a ese don tan grande sobrenatural, ¿no? Que podríamos decir que es el mejor de los bienes. Muchas gracias. Pues esta gracia también tiene una división y vamos a ver cuál es esa división. ¿Cómo se divide la gracia, Padre? Está la gracia habitual, la gracia actual, está la gracia interior, la gracia exterior, la gracia eficaz y la gracia ordinaria. La gracia actual son gracias que solamente en ese momento se nos da. Por ejemplo, más tiempo para poder acercarnos o arrepentirnos de nuestros pecados, ¿no? Más tiempo, más vida. La gracia actual nos puede llegar de manera interna o de manera externa, ¿no? De manera interna, que Dios ilumina nuestro entendimiento para que veamos, por ejemplo, la vileza de nuestros pecados, o ese movimiento de la voluntad de acercarnos a Él. Y la gracia actual exterior puede llegar hacia nosotros por medio de un sermón, de un consejo, de una lectura, de un suceso en el día por el cual ahí Dios nos está llamando hacia Él, ¿no? Está la gracia eficaz y ordinaria, que más adelante la trataremos, y por último está la gracia habitual,
que como su nombre lo dice, está en el hombre habitualmente, ¿no? Constantemente. El hombre vive en gracia. Al estar uno en amistad con Dios, pues tiene el Espíritu, es templo vivo del Espíritu Santo. Y con él pues viene el Padre y el Hijo, ¿no? Que dijo nuestro Señor, aquel que me ama, vendremos a él y haremos en él una morada. Pues muchas gracias. Bueno, Pedro, aquí vamos a hacerte una pregunta a ti. ¿Cómo se obtiene la gracia? Bueno, la gracia santificante se obtiene por medio del sacramento de la confesión. Es así como pues Dios nuestro Señor nos perdona nuestros pecados y ahí en ese momento nos comunica pues esa amistad, la gracia en sí. Muchas gracias. Obviamente que esta pues también se puede perder. ¿Cómo podríamos perderla? La gracia santificante se pierde cuando cometemos pecado mortal, que es el peor de los males que podemos hacer o tener, ¿no? Por lo cual desagradamos completamente a Dios nuestro Señor y nos privamos de esa amistad que Él nos comunica. Entonces estamos, en pocas palabras, cuando pecamos mortalmente, pues estamos muertos, nuestra alma está muerta y pues no tenemos la gracia si la perdemos. Muy bien, ahorita comentabas de que se obtiene cuando nos confesamos. Entonces ahí podemos hablar, ¿cuáles son los efectos de la gracia? También hay otros medios, ¿no? Quería agregar ahí de que otro medio para adquirir la gracia es por el bautismo, ¿no? La persona que no está en gracia, un niño que se bautiza y ahí ya recibe la gracia, ¿no? Crece y la pierde ya estando en uso de razón y desde ahí no está la confesión, ¿no? Que la recupera. Y un medio extraordinario sería un acto de contrición, que uno, por un verdadero amor a Dios, hace ese arrepentimiento con, claro, la intención de confesarse cuando se pueda, ¿no? Sería un medio extraordinario. Lo que comentábamos es cuáles son los efectos de la gracia. Cuando nos confesamos, pues nos borra el pecado, nuestras almas obviamente, como la luz disipa las tinieblas. Nos hace justos, santos y amigos de Dios, nos hace participantes de la naturaleza divina, tan semejantes a Dios, como aquí en la tierra puede serlo la criatura respecto del Creador. Nos hace hijos de Dios por adopción, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Nos hace capaces de producir obras meritorias para la vida eterna. Y pues son unos efectos tremendos, ¿no, Pedro? Pues sí, ciertamente, César. Y ahí vemos cómo es también pues el amor que nos tiene Dios nuestro Señor al colmarnos de esos bienes precisamente, ¿no? Tan sobrenaturales. Muchas gracias. También podemos, a ver, ¿qué ingeniero quiere gustar? Sí, hablando también, dice también otro pasaje, la gracia no es otra cosa sino un comienzo de la gloria en nosotros, o sea, es un comienzo de la vida espiritual. Pues aquí vamos enriqueciendo todo el tema, ¿no? Y todas las preguntas. También otra pregunta que pudiéramos hacer es, ¿estamos en desventaja delante de Dios? O sea, unos tienen más gracia que otros. Y por ejemplo aquí vemos un tema que dice, nadie será condenado por falta de gracia, sino por no haber cooperado a la gracia. ¿Qué es la cooperación de la gracia? Cada uno es libre para cooperar o resistir a la gracia, como es libre para abrir o cerrar los ojos a la luz. Dios nos trata con respeto, como seres racionales y libres. No le agrada ser servido a la fuerza, ni salvarnos sin mérito de nuestra parte. Llámese, que ahorita el padre Luis comentó de la gracia eficaz. Esta gracia es aquella a la cual uno coopera, porque ella produce su efecto.
y gracia suficiente, aquella a la cual no se coopera, pero que es suficiente por sí misma para movernos a obrar el bien. Padre, ¿nos podría enriquecer más el punto? Sí, una comparación que podemos notar aquí es que todos los hombres tienen la gracia suficiente para salvarse, pero a algunos hombres Dios les da un poco más de gracia que la suficiente. No porque le dé más, Dios va a ser injusto, porque Él hace con sus bienes lo que Él quiere libremente. Entonces podríamos comparar una persona que nos dijera, ¿saben qué? Pues van a ir a la playa, el camión para ir a la playa cuesta 200 pesos. Y a 20 personas le dice, pues, aquí están 200 pesos para que ustedes vayan, les mando que vayan a la playa. Dicen las personas, bueno, pues, aunque no fuera de rigor del mandato, pues nos agrada, ¿verdad? Es mandato, pero también nos agrada ir a estar un tiempo ahí bañándonos en la playa. Pero resulta de que a otras personas le da 200 pesos y le da un carro aparte. Ahí, ¿qué pueden hacer? Unos se van en camión, compran el boleto, y los que les dio el carro, pues hasta van y compran algo con los 200 pesos y se van en el carro, ¿no? Dios no es injusto porque a uno les dé más. Muchas veces uno ve, es que yo tengo menos. No, todos tienen suficiente y otros tienen más que suficiente. Dios es libre para hacer eso. Muchas gracias, muy buen ejemplo. Bueno, también otra pregunta que se desprende de aquí es si nos podemos salvar sin la gracia. ¿El hombre puede salvarse sin la gracia? A ver, Pedro, ¿nos quieres contestar esta pregunta, por favor? Bueno, la respuesta sería pues que no, el hombre no se puede salvar sin la gracia, ya que por medio de la gracia es como podemos obrar meritoriamente para podernos salvar. En el orden sobrenatural no podemos nada sin el auxilio de la gracia. Dice nuestro Señor, sin mí nada podéis. Dice también el 2 Corintios, no somos capaces por nosotros mismos ni de un pensamiento bueno, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Y aquí viene pues algunos errores, ¿no?, que se han presentado a lo largo de la historia, que por parte, por ejemplo, de los pelagianos, negaban el pecado original y aseguraban que el hombre puede, sin el socorro de la gracia, obrar el bien y vencer las tentaciones y merecer la gloria eterna. Y fue combatido de modo especial por San Agustín y condenado también por varios concilios. Hay otros que son los racionalistas, que niegan el fin sobrenatural del hombre y el pecado original, y en consecuencia la necesidad de la gracia, y admiten que el hombre es capaz de alcanzar por sus propias fuerzas su destino. Por otro lado, hay los que exageran la influencia de la gracia, y estos son los protestantes, en especial Lutero y Calvino, que pretenden que la naturaleza ha sido de tal manera corrompida por el pecado original que ha perdido libertad y es incapaz de todo bien, aún en el orden natural. En consecuencia, o la concupiscencia arrastra al mal, o la gracia arrastra al bien, de una manera fatal e irresistible. Vemos, esos son errores, ¿no?, que fueron condenados por el Papa Gregorio XIII. Muchas gracias. Aquí el Inge quiere decir algo aquí. Sí, para reforzar lo que dice Pedro sobre la gracia, que es un don que Dios nos da. Recordemos el pasaje de la mujer samaritana, donde nuestro Señor se encuentra acá con la mujer en un pozo. Y bueno, Él le pide de beber a la mujer. Y al final Él le dice, pues, si supieras tú quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él, o sea, tú me pedirías a mí. Porque si yo te diera del agua viva, nunca jamás tendrás sed. Y está hablando pues de la gracia, ¿verdad?, que Él nos da, nos está entregando. Dice, es un don de Dios por excelencia, la gracia santificante, ¿no? Y de ahí lo
lo representa. También asimismo representa que la gracia santificante pues es como agua que se mueve, o sea, nosotros la podemos ir adquiriendo y mejorando, ¿verdad? Con los sacramentos. Muchas gracias. Pues sí, ahí es una forma de cómo figuró Jesucristo la gracia en el Evangelio. Padre, pues otras preguntas que podemos hacer, no sé, ¿cómo podemos aumentar la gracia? Alguien que está en gracia, ¿cómo la podemos aumentar? Hay algunos sacramentos que al recibirlos en gracia, eso hace que aumente la gracia, ¿no? Los sacramentos conocidos como sacramentos de vivo, ¿no? Porque uno está en gracia de Dios. La comunión, la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio, la extremaunción, incluso la penitencia, la confesión, estando uno en gracia, pues uno no recupera la gracia, sino que la aumenta la que ya tienen. También, pues en general podemos resumir en haciendo buenas obras, sacrificios y oraciones, estando en gracia. Muchas gracias. Pues podemos seguir enriqueciendo el tema. Pedro, ¿tienes alguna otra cosa que puedas aportar? No, pues nomás agregar aquí que la gracia, decíamos, es indispensable para obrar meritoriamente y podernos salvar. Ni para ello, aquí tengo una observación que se me hace interesante, de aquí de la literatura del libro del curso superior. Dice, la gracia es indispensable para obrar meritoriamente y podernos salvar. Ni para ello nos basta la gracia santificante, sino que necesitamos de los auxilios de la gracia actual. ¿Nos podría explicar un poco más esto, Padre? De que además de la gracia habitual, pues viene la gracia actual a impulsar esa gracia habitual. A eso se refiere, ¿no? Padre, aquí estaba viendo, dice, importa absolutamente no resistir jamás a la gracia, porque esta resistencia cierra la fuente. La tierra, dice San Pablo, que recibe frecuentemente la lluvia del cielo y no produce nada, no está lejos de ser maldecida. La gracia es el fruto del amor de Dios y de la sangre de Jesucristo. Rehusarla es despreciar el don de Dios, quien acaba por abandonar a aquel que no quiere sus auxilios. Quiere decir que pues quien no la quiere, pues simplemente pues no la recibirá. Y también el que reacciona a favor de la gracia, Dios se la va multiplicando. Por decir un ejemplo, está la persona y que por alguna lectura espiritual o algún consejo, alguna cosa que él recibió, surge de él un buen pensamiento, lo lleva a la obra. Ahí está respondiendo a la gracia, a favor de la gracia. Y eso lo hace acreedor a que Dios se anima a darle una doble gracia. Si él la acepta y la lleva a cabo, pues le puede dar 3, le puede dar 4, va multiplicando esa gracia. Está como el árbol, ¿no?, que da sus flores. Tenemos un buen pensamiento que por inspiración de Dios ahí está esa flor. ¿Qué pasaría con un árbol, un manzano que da flores y se caen las flores? No llega a fruto. Y pasa tiempo y vuelven a surgir flores y no llega a fruto, se caen esas flores. ¿Qué va a decir el dueño de ese campo? Este árbol es inútil. Porque no se trata de que este no es un árbol de rosas. Tiene que dar su fruto de manzanos, así que lo corto. Así también pasa con la persona, ¿no?, que Dios le da esa gracia y espera que fructifique. Y no lo hace, entonces ahí no está correspondiendo a la gracia. Y Dios va a terminar por negarle más gracias. Pero si reacciona a favor de ella y llega a fructificar, pues Dios va multiplicando las gracias en ella.
Muchas gracias. Pues no sé si alguien más quiera... otra vez vamos. Con lo que algunas personas piensan cuando no están en gracia. Dicen, pues si nada se puede, nada es meritorio para el cielo si no estoy en gracia, dicen, entonces ¿para qué rezo? ¿O para qué voy a misa? ¿O para qué hago esta buena obra? Pero alguna gracia le va a alcanzar a hacer esa oración o a hacer aquella obra. Estamos hablando de la gracia actual. Por ejemplo, que le dé más tiempo de vida para poder acercarse a Dios y alcanzar ahora sí la gracia habitual. Entonces las gracias actuales nos ayudan a alcanzar la gracia habitual. Y vamos a obtener algunas gracias actuales gracias a esas oraciones, buenas obras o sacrificios que hagamos en pecado mortal. De ahí que no nos desanimemos al decir, bueno, pues estoy en pecado, pues entonces ¿para qué rezo, no? ¿O para qué hago esta buena obra, no? Alguna gracia sí va a alcanzar. Es una posición muy comodina, ¿no? Si estoy en pecado y si voy a volver a pecar, ¿para qué me confieso? ¿O para qué voy a misa si estoy en pecado y no me quiero confesar? Pues sí, es una posición muy comodina. Ingeniero, ¿algo que quiera usted añadir al punto? Bueno, estoy mal por ahí, pues aquí el padre me corrige. A veces reflexionando, dices como cuando una pareja, pues un esposo le es infiel a la esposa y así que a veces le puede llevar flores y serenatas y eso, pero si estás, la esposa lo que dice es, pues aléjate del pecado, ¿no? Deja eso, ¿verdad? Y realmente esas obras, pues sí tienen cierto meritorio, pero la esposa lo que quisiera es que se dejara de pecar, ¿verdad? A lo mejor haciendo cierta analogía, pues Dios es lo que quiere, que dejes el pecado mortal y que confieses. Qué bueno que reces ¿verdad? Con los méritos que se puedan adquirir, pero realmente lo que Dios quiere en su amor que nos tiene es deja el pecado porque te vas a morir. Yo prefiero que dejes de pecar y te arrepientas a esas obras, así como una reflexión, no sé si, ¿verdad? Y se da la palabra aquí. Para hablar de nuevo sobre los efectos de la gracia, fíjense bien, la gracia da la vida al alma, porque el pecado mortal pues es la muerte del alma, ¿no? La gracia da hermosura. Me parece que fue Santa Catalina de Siena que Dios le mostró, o sea, una tarde ella se le apareció a ella un alma en gracia. Ella pensó que era Dios, ya se iba a postrar para adorarle, ¿no? Y le dijo, no, yo soy un alma que está en gracia de Dios. Entonces, ¿qué tan hermosa es el alma en gracia? Porque pues Dios le participa pues de su divinidad de cierta manera. Entonces, da hermosura al alma, la hace hija de Dios, que es algo que deberíamos de estar meditando constantemente, ¿no? Ahorita se lo dije sí de una manera breve, esto de que Dios ha elevado al orden sobrenatural la naturaleza del hombre. Para emplear un poco eso, fíjense nomás la grandeza que tiene esto de ser hijos adoptivos de Dios. ¿Qué abismo tan grande divide o separa al Creador de la criatura, a Dios de nosotros, al que es, al que no es? Dios es el que es, nosotros tenemos la existencia. Un abismo muy grande nos separa. ¿Cuál igualdad, cuál semejanza? Ninguna. Pero Él se ha dignado a eso, a elevarnos a ser hijos adoptivos de Él. Él quiere ser Padre para nosotros. Por eso cuando los apóstoles le dicen a nuestro Señor que les enseña a orar, que le dice, pues cuando vayan a orar, recen así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces quiere ser Padre para nosotros. La gracia nos hace hijos de Dios. La gracia reconcilia y da verdadera amistad con Dios. La enriquece con la caridad, la llena de virtudes sobrenaturales, la hace templo del Espíritu Santo, hace meritorias sus obras para la vida eterna y le da derecho a la gloria, porque otra cosa más, ¿no? Nos hace herederos de la gloria eterna. Así que quien quiere estar lleno de vida
de salud, pues la encuentra en la gracia. Quien quiere ser hijo de Dios lo logra estando en gracia. Quien es verdadero enemigo del pecado es verdadero amigo de Dios por la gracia. Quien es rico lo es porque está en gracia. Quien quiere tener más templanza, más fortaleza, más prudencia, más sabiduría, ¿qué hace? Aumenta la gracia. Quien quiere dejar de ser cueva de ladrones y empezar a ser templo vivo del Espíritu Santo es el que busca con ardientes deseos recuperar la gracia. Quien gana escalones para el cielo con sus obras es el que las hace estando en gracia. Quien es heredero legítimo del reino de los cielos es la persona que está en gracia. Quien deja de ser esclavo del vicio y empieza a ser esclavo por amor de Dios, lo alcanza cuando alcanza la gracia. Porque servir a Dios es reinar. Y vean ustedes lo que dice Santo Tomás referente a la gracia. Con la gracia tenemos con nosotros al Espíritu Santo. Refiere Santo Tomás de Aquino lo siguiente: en el mismo beneficio de la gracia que nos hace agradables a Dios, se posee el Espíritu Santo y habita en el hombre, por lo cual el mismo Espíritu Santo se nos da. Muchas gracias. Habla ahí de los méritos, que tenemos que tener méritos, ¿no?, para alcanzar las gracias. Por ejemplo, se entiende por obra meritoria la que es digna de una recompensa. La Iglesia nos enseña que el hombre puede, con la gracia de Dios, adquirir méritos para el cielo. Alegraos, dice Jesucristo a sus apóstoles, porque vuestra recompensa es abundante en los cielos. Entonces toda recompensa supone un mérito. Y hay dos clases de mérito: el mérito de justicia y el mérito de conveniencia. Y el primero está fundado en una promesa de Dios. Da un estricto derecho a la recompensa. Así, por ejemplo, el obrero, el criado tienen derecho al salario prometido. El segundo no confiere derecho alguno, pero dispone favorablemente a la bondad de Dios a concedernos sus gracias, como la súplica del pobre dispone al rico a darle limosna. No sé si usted quiera... Pedro, ¿algo que quieras tú aquí? Sí, no, quería también agregar algo a todas todo lo que nos comunica la gracia que decía el Padre Luis. El justo también por medio de la gracia puede vencer las tentaciones que se le presenten, los obstáculos también que tenga para el bien, puede practicar las virtudes y alcanzar la perseverancia final. Y el pecador, el más empedernido, puede arrepentirse, dejar las ocasiones, convertirse a Dios. Eso es también todo lo que adquirimos por medio de la gracia. Sí, lo que comenta Pedro, ¿no? Todo lo que adquirimos, muchas veces a lo mejor pensando uno muy materialmente, dices, no estoy en gracia, estoy en pecado y algo malo me puede pasar, ¿no? Es que a lo mejor me pasan cosas malas porque no estoy en gracia. Pero realmente uno no reflexiona, no es lo malo que te pueda pasar por estar alejado de Dios, sino todo lo que te pierdes, o sea, todo lo que te estás perdiendo de todas las bondades y de ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Eso no tiene pues valor, como dice la gracia, tiene más valor que todo el universo, ¿no? Porque inclusive pues a qué precio ganamos la gracia, ¿no? Al precio de la pasión de nuestro Señor. Pues sí, nada más a la pasión y a la vida del Hijo de Dios, que gracias a Él nos volvió a alcanzar, porque la habíamos perdido cuando el pecado original. Bueno, pues yo creo que vamos a concluir por hoy. Vamos a cerrar el tema. ¿Alguien quiere cerrar? Pedro, ¿quieras decir algo ya para despedir el programa? Pues sí, invitarlos a que como pues hijos de Dios, como vimos aquí, ¿no? Esa gran regalo que Dios nos ha dado, que busquemos la gracia siempre que
que pequemos o tengamos la debilidad de caer, pues confiar en Dios nuestro Señor. A final de cuentas, pues Él es muy misericordioso y pues nos va a perdonar si nos arrepentimos de corazón, y por medio de su gracia vamos a poder perseverar. Pues muchas gracias, ya con esto cerramos el programa. Trataremos de estar haciendo estos programas semanalmente, estaremos tratando de varios temas, sobre todo temas religiosos, temas también fuertes, que conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir tocando. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga, y buenas noches aquí al Pater Luis, Pedro Tapia, Luis Hernández y un servidor César Martínez. Que Dios los bendiga y pasen buena noche.